Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al licenciado Martín Pallares. Gracias por estar en este medio de comunicación, gracias por atender la entrevista con Radio Noticias Cuenca, al sur del país. Siempre es un gusto saludarlos a ustedes desde la capital de la República. Licenciado Martín Pallares, su saludo inicial. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar con la audiencia de Cuenca. Perdón por la demora, pero tuve un pequeño problema de conexión y bueno, ya estamos. Muy bien, suele pasar esta situación, Martín. Bueno, queríamos ver cuál es su percepción con respecto al tema de el caso Metástasis. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, hay 15,000 fojas que la fiscal general de la Nación tiene plasmados, materializados, los chats, entre delincuentes políticos que pertenecen a una línea identificada, que es la Revolución Ciudadana, también fiscales, policías, jueces, abogados en libre ejercicio y todo eso. La fiscal general decía que era una radiografía de lo que significaba el Estado ecuatoriano, de cómo estaba el Estado ecuatoriano en una total descomposición, de ahí el nombre de Metástasis al caso que desarrolla la fiscal general Diana Salazar. ¿Qué es lo que se puede ver en este caso que ha ejecutado la fiscal general de la Nación, Martín? Yo creo que el gran mérito que tiene para la sociedad el Metástasis es que ya veníamos hablando mucho sobre el narcoestado en Ecuador, veníamos hablando mucho sobre los temas de corrupción, los temas de la filtración del narcotráfico en la política, en la justicia, en una serie de ámbitos. Pero era un tema que lo teníamos como en la cabeza, como en el imaginario todavía. Sabíamos que existía esto, pero cuando llega Metástasis es como que ahí pudimos ver la radiografía completa y cómo ya el Estado está completamente contaminado por este fenómeno. El hecho de que se hayan revelado toda esta serie de chats desde el celular del narcotraficante Leandro Norero con varios personajes de la política, de la función judicial, de la fiscalía, fue como un despertar, ¿no es cierto? Bueno, ahí está lo que nos temíamos y yo creo que para la sociedad ecuatoriana eso es muy importante, porque finalmente sabemos cómo funcionan y ya tenemos ciertas pistas de cómo combatir. O sea, todavía falta mucho, porque todavía yo no veo que exista una iniciativa de las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, de tomar el toro por los cuernos. Yo me temo que ojalá no sea así, o ojalá me esté equivocando, pero de que no hay un acompañamiento por parte del Ejecutivo ni por parte de la Asamblea de acompañar, ¿no es cierto?, de ayudar a la fiscal, de convertir a este caso en un punto de partida para algo. No lo veo. Fíjate, ayer salieron las preguntas para la consulta y no veo ni una sola pregunta que plantee algún cambio sustancial sobre la institucionalidad de la justicia, de la judicatura, etcétera, que salga como consecuencia de Metástasis. Es como que Metástasis no hubiera ocurrido en el país, y eso preocupa. Así es. Hay tres líneas que se puede denotar. Por un lado está la Asamblea Nacional, que no se ha sumado para nada, más bien ha tratado de impedir que las acciones y el operativo Metástasis se ejecute. Imagínense, en la Comisión de Fiscalización se saltaron 3 juicios políticos para llegar a Diana Salazar. ¿Y quién está en la Comisión de Fiscalización? Está alguien que antes era la cachiporrera del correísmo, como es Pamela Aguirre. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado está el gobierno nacional, quien ha sido bastante cuestionado
cuestionado bastante, señalado por guardar silencio ante este caso y que no ha dicho mayor cosa. Únicamente lo que hemos escuchado decir al presidente Daniel Noboa es de que ya empezó el plan Fénix con el tema del caso de Metástasis. Pero por el otro lado también está, en la otra banda, está el campanero Rafael Correa Delgado, quien un día antes del caso, pues efectivamente alertó a cerca de 8 personas aproximadamente para que estos evadan meramente la justicia. ¿Qué se puede denotar? Nuevamente, cuando un prófugo de la justicia tiene este tipo de alcances, sabía lo que iba a venir y empieza a campanear a aquellos que han delinquido con la patria, Martín. Bueno, me parece que lo que hizo el expresidente Rafael Correa fue un burdo delito, un delito de obstrucción a la justicia, tú lo has dicho, hizo de campana desde Bélgica, ¿no? Advirtió que esto se venía. La fiscal dice que al menos 7 personas huyeron gracias a esta advertencia. Y eso es grave, ¿no? Y lo que hace con esto Correa es dejar en evidencia de una forma grosera de que él y su movimiento político han estado defendiendo esta situación, todo lo que, o sea, desde que venían defendiendo ya al Consejo de la Judicatura de Wilman Terán. Sucede Metástasis, siguen defendiendo, sí, fue el único movimiento político que criticó y estuvo en contra del operativo, que tuvo, yo creo que la desfachatez de estar defendiendo digamos, a los acusados y no a la acción de la fiscalía. Yo supongo que eso habrá afectado la imagen del movimiento, no sé, no he visto encuestas ni nada de eso, pero se autocolocaron, se autoposicionaron en el lado de los sospechosos, de los que están contaminados con este fenómeno del narcotráfico. Me parece que de cierta forma fue hasta bueno, porque se colocaron en el sitio donde muchos ya los ubicaban, pero ahora fue esto mucho más amplio. Muy bien, pero esto no se complica más con las declaraciones que da el día de ayer en un medio público, en un medio de comunicación público de la capital de la República, en donde trata de descalificar meramente el caso Metástasis y en donde empieza a respirar lo que siempre ha dado a los ecuatorianos, el odio, el desprestigio, decir de que esto es a la carta, decir de que esto es un show, de que se están fabricando nuevamente pruebas. Lo mismo que sucedió en los otros casos por los cuales lo llevaron a él prácticamente a rendir cuentas a la justicia, de que no hay pruebas, de que todo es lawfare, de que todo está encaminado para dañar su imagen, de que les tienen odio, el discurso prácticamente del correísmo que lo han tratado de posesionar, pero en este caso no ha funcionado. Ahora, con lo que las declaraciones que dio en un medio de comunicación, no se exponen más la línea correísta al estar involucrados más en estas actuaciones delincuenciales. Se están convirtiendo en el brazo político de estas mafias. Es como que se están convirtiendo en el movimiento político que defiende a las mafias y a los funcionarios que están contaminados. Entonces, cada día está más claro aquello, ¿no? Yo creo que la sociedad poco a poco los va a ir identificando de esa forma, y con intervenciones como las que tú cuentas de ayer en una supuesta radio pública, la cosa queda aún mucho más clara, ¿no? O sea, que sea el único movimiento político, la única expresión la única organización política que esté atacando a los esfuerzos de la Fiscalía para echar abajo este sistema, y que esté
atacando a la cabeza de la fiscalía, que es la fiscal, que defienda a los involucrados, que defienda al señor Wilman Terán, que, o sea, está defendiendo a gente que se ve que está involucrada en estos chats. Yo creo que los enloda mucho más de lo que ya estaban. Creo que eso es un efecto finalmente positivo de Metástasis, ¿no? Porque nos ha permitido ubicar más claramente a estos movimientos. Ahora, pero esta situación es una parte, porque mire, en los chats que tiene la Fiscalía y en los chats que ha generado y ha puesto en consideración de la opinión pública, se evidencian nombres de militantes de la Revolución Ciudadana involucrados meramente al caso. Mire la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, a quien el narcotraficante Leandro Norero decía que le cuenta a una funcionaria judicial que ella es la que pasa armas. Encima de esto, Alexandra Arce, una legisladora, igualmente dice que le ha ayudado en el tema de la campaña electoral. Ahí está involucrado alguien que ya no está en la Asamblea Nacional y que decía que era de una organización urbana, como es el alias El Ruso, que también está involucrado y que fue parte del CAL en la Asamblea Nacional. Y dentro de estas conversaciones le rendía cuentas, alias El Ruso, directamente a Leandro Norero con Javier Jordán de los movimientos que hacía en contra del ese entonces en vida estaba Fernando Villavicencio. ¿Cómo queda este entramado, Martín, ante la sociedad, ante la opinión pública? Por un lado están defendiendo a quienes hoy en día están señalados y presos por la justicia ecuatoriana, y por el otro lado sus propios militantes de esa organización política están embarrados hasta el cuello. ¿Cómo verlo a eso? ¿Qué lectura darle? A ver, yo creo que hasta ahora el efecto es un efecto de imagen pública. Esperemos que la justicia llegue a concretar y a sentenciar a concretar el caso y a sentenciar a los involucrados. Mira, el tema, y me parece muy bueno que tú pongas estos ejemplos, ¿no? Mira, el ejemplo de la señora Vargas. Cuando la candidatizaron para la alcaldía, cuando ella viajó a México a tomarse las fotografías con Rafael Correa para la campaña, era de conocimiento absolutamente público las fotografías de ella en poca ropa, ¿no es cierto?, echada sobre unas pilas de billetes de $100 con armas de largo alcance. Esas eran fotografías que estaban en sus propias redes sociales. O sea, era absoluto conocimiento público que esta señora estaba involucrada en cosas chuecas. Sin embargo, a pesar de eso, tuvo el absoluto apoyo y respaldo de Rafael Correa. Eso da muchísimo que pensar. O sea, no creemos que sea el único que no se haya enterado de esas cosas. Estaba bastante claro lo que estaba ocurriendo. Y luego el caso que mencionas, ¿no?, entre los otros, pero el caso de Ronnie Aliaga, yo acabo de escribir una columna sobre eso. Ronnie Aliaga era la estrella de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Ronnie Aliaga llegó a estar en el CAL, incluso por algunos momentos actuó como presidente de la Asamblea. Eso es absolutamente grave. Y de Ronnie Aliaga se sabía muchísimo. Ya estuvo el tema de la fotografía de él en la piscina, salió hace mucho tiempo, y a pesar de esa fotografía hubo algunos cortocircuitos chiquitos, menores en el correísmo, pero él siguió siendo figura central de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea. O sea, estábamos viendo nuevos capítulos de la serie del Patrón del Mal sobre Pablo Escobar y sobre cómo en Colombia el narcotráfico se metió en la política.
lo de Aliaga da para todo, da para un libro. Él, dentro de la asamblea, era el encargado de atacar a Fernando Villavicencio, y eso lo veíamos quienes cubrimos la asamblea, lo veíamos todos los días, las actuaciones de Aliaga. Luego de la muerte de Villavicencio desapareció. No sabemos por qué desapareció, pero lo cierto es que desapareció. Bueno, ahora con Metástasis nuevamente aparece este nombre y confirma lo que estábamos ya viendo en la asamblea hace mucho tiempo. Por eso digo, ahorita estamos en una etapa de afectación por la imagen y el prestigio, pero hay que esperar que el Poder Judicial también acompañe este proceso. ¿Es creíble lo que puede emitir Ronnie Aliaga, a quien lo califica la Fiscalía de alias El Ruso, cuando emite el día de ayer esto a la opinión pública? Yo decía, y justamente quienes hemos visto esta serie de Netflix en donde Pablo Escobar genera estas acciones, casi es similar, es un control-C, control-V acá, y termina emitiendo a la opinión pública lo siguiente. Dice que me lo han señalado con el vínculo de Leandro Norero utilizando el seudónimo de El Ruso, sin presentar evidencias y sin proporcionar ninguna certificación. O sea, yo no sé si que esta foto que le pudo costar la vida justamente a Fernando Villavicencio, porque después de que se filtra esta foto, a quien lo señalan es Anaín Masud, ¿no? Alias el Turco, que se lo conoce también en los chats que dio a conocer la fiscal Diana Salazar, en donde después de esto, Javier Jordán le dice que hay un informante que está cerca de ellos y lo señalan a Alias el Turco, a Naim Masud, y le dicen que hay que tener cuidado. Después de esto, Javier Jordán justamente le da los contactos a el patrón Norero para que estos los haga callar. Dicen un chat claramente, el patrón Norero, lo voy a hacer callar la boca a este HP. Y Javier Jordán le dice, ahí está también Fernando Villavicencio, quien le da los contactos para tratar de ubicarlos en esta área. Entonces, mire, son posiciones que salen de los mismos de los mismos ex legislador, porque este documento ante la opinión pública lo hace también como ex legislador y dice que necesita una certificación de que lo vinculen. Después de que salió esta foto, aquí en el pueblo ecuatoriano la conoció más como la foto de los tetones, que lo bautizó en vida Fernando Villavicencio. Esto no cae por su propio peso, Martín, cuando hay, digamos, fotos, hay alguna evidencia a través de los chats y ellos necesitan una certificación de todo aquello, o sea, a qué estamos jugando. Sí, esto recuerda a uno de esos casos al principio, cuando hubo un caso, no me acuerdo el nombre, Caminosca, cuando en los papeles de Caminosca, que fue un caso que se lo llevó afuera en Estados Unidos, aparecía el nombre de Vidrio, y el señor Jorge Glass y sus partidarios decían que no tenía nada que ver, pero si uno veía todo lo que el caso de Caminosca hablaba sobre Vidrio, era evidente que Vidrio era Glass, pero era más claro. Aquí se habla del ruso, y si uno compara lo que dicen los chats con lo que pasó en la asamblea, está clarísimo que está hablando de Aliaga, ¿no? Es como ese dicho que dice, si hace como pato, camina como pato y parece pato, es pato. O sea, el ruso clarísimamente es Aliaga. Cuando Aliaga estaba en la asamblea, los mismos correístas, no de forma pública, pero al interior de la asamblea, sabían que el señor Aliaga estaba metido en una serie de cochinadas. Era absolutamente conocido y sin embargo actuaban con él porque él tenía la bendición de su jefe. Lo de Aliaga no tiene presentación alguna. Él incluso desapareció luego de la muerte de Villavicencio. Se sabe que estuvo en Venezuela
Aparentemente ha regresado al Ecuador, no se tiene certeza de su paradero, parece que volvió al Ecuador, pero él estuvo en off durante mucho tiempo. Entonces, ese comunicado de ayer de Aliaga realmente no tiene presentación. Bastante claro esta situación y nos llamó la atención porque por un lado reacciona el prófugo de la justicia y por el otro lado sale seguidamente este comunicado de alias el ruso, a quien se lo califica así. Ahora, la situación es bastante complicada por el país porque tener a un narcotraficante como el patrón Norero, decir que le ha pagado la fianza a quien se encuentra escondido después de haber dicho que él solamente los cobardes huyen y hoy en día se encuentra escondido en Embajada de México, lamentablemente es penoso de una organización política que tiene estos cuadros políticos de más alta data, que han estado en las convenciones señalando los candidatos y todo aquello, pero lo complicado y lo grave para el país es de que un narcotraficante le financie $250,000 para la fianza del convicto Jorge Glass. ¿Cómo lo podemos entender los ecuatorianos? Bueno, ahí está patente lo que es un narcoestado, ¿no? Hay un funcionario público, un alto funcionario público que era Jorge Glass, luego convertido en un dirigente político de primera línea, que termina involucrado en actos de corrupción y quienes pagan su liberación son los carteles. Sin embargo, es como si nada ocurriera, ¿no? El señor está en la Embajada de México, lo más probable es que México le conceda el asilo, es como que Metástasis no hubiera ocurrido. Le escucho al presidente Daniel Noboa decir que bueno, que si es que el gobierno de México le da, a él no le toca, no tiene otra alternativa que darle el salvoconducto. Es como que no hubiera ocurrido Metástasis. Es como que se hacen los desentendidos con el hecho de que hay un indicio muy grave de que un narcotraficante pagó para que pueda salir el señor Glass. O sea, lo de Glass es muy grave porque no solo que es un convicto que está prófugo en la Embajada de México, lo cual le inhabilita para cualquier asilo según la Convención del Asilo, el derecho interamericano, sino que lo convierte en alguien vinculado de alguna forma con este indicio de vinculación con el narcotráfico y él es tratado como un asilado político. Es gravísimo. Esperemos que el gobierno no le dé el salvoconducto. Muy bien. Esto no suena raro, Martín. Esto no se puede entender como algo raro del presidente Daniel Noboa y quizás aquí se cuaje más el pacto que tiene en la Asamblea Nacional con la bancada de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional, porque como bien lo señalábamos al inicio de esta entrevista, es de que cuando ocurrió Metástasis, a Noboa se lo cuestionó por guardar silencio, al otro prófugo de la justicia se lo cuestionó por ser el campanero, y ahora en este contexto Daniel Noboa sigue siendo tibio y no quiere tocar estas fibras que pueden hacer tambalear más a esta organización política. Quizás con el tema de Jorge Glass no se puede evidenciar o se puede evidenciar el pacto que existe en la Asamblea Nacional para dejarlo gobernar a Daniel Noboa. ¿Y qué le puede costar esto a Noboa? Y yo creo que Noboa está vacunado. Él es víctima de la extorsión y de las vacunas. La vacuna aquí se llama Bancada de la Revolución Ciudadana, son 50 asambleístas y él está convencido de que es mejor hacerse loco con estos temas y tener los votos del correísmo para ciertos temas. Entonces, el salvoconducto es la gran vacuna. Esa es la gran vacuna que le van a dar. Esperemos que no. Sería un gran escándalo, pero
es de ahí que lo tienen vacunado a Noboa. Si Noboa quiere mandar algún proyecto nuevo, urgente, el correísmo seguramente le dirá o salvoconducto o votos. Y es eso, ¿no? Es eso, es muy triste porque a la larga lo que estamos viendo es un gobierno secuestrado por una organización política que está muy, muy involucrada en el narcotráfico, y eso fue una decisión del propio presidente Noboa y de sus colaboradores, ¿no es cierto? Ellos pudieron haber hecho una alianza con otros grupos, tal vez más difícil, tal vez más fraccionada, pero libre de manchas, y ahora está pagando las consecuencias, y ahora tendrá que decidir si le da el salvoconducto o no. Yo me temo que se lo va a dar. Yo en eso soy menos optimista que tu anterior invitado en el programa, ¿no? Que él hablaba de este gran escándalo, y es verdad, o sea, el escándalo puede ser inmenso, pero yo creo que está de cierta forma atado de pies y manos y va a acceder al salvoconducto. Muy bien, Martín Payares, una situación, Rafael Correa está en condición de asilado político, ¿no? Pero sin embargo de ahí tiene muchos alcances, tiene alcances en la justicia, está inhabilitado políticamente porque tiene una sentencia en el caso de sobornos, ¿no? 2014-2016, pero sigue vivo en la actividad política. ¿Qué es lo que le falta a Daniel Noboa como para ejecutar acciones directas y concretas como para que un prófugo de la justicia deje de estar jodiendo a los ecuatorianos? Le hablo coloquialmente y disculpe la expresión, porque ya estamos cansados de que alguien en condición de asilado político, en condición de prófugo de la justicia, todavía siga interviniendo en la política y en las decisiones del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que puede hacer Daniel Noboa? ¿Puede hacer algo o por estar vacunado en la Asamblea Nacional, tomando sus palabras, no puede hacer nada? A ver, una precisión. Correa no está como asilado, y eso se ha descubierto hace poquito. Él está como refugiado por su condición familiar. Él tiene un refugio de reunificación familiar por estar casado con una ciudadana belga y tener hijos que tienen nacionalidad belga. Lo del asilo es un tema que nos trataron de convencer para decir que Bélgica no cree en la justicia ecuatoriana, pero no es cierto. Él es un refugiado. ¿Y qué tiene que hacer Noboa? Al menos protestar. Es que es impresentable que no lo haya hecho. Puede ser que la protesta no tenga efectos, pero es un tema de decencia y de ética pública, ¿no es cierto? Decir, señores del gobierno del Reino de Bélgica, nosotros queremos expresar nuestra molestia, o no sé cómo se diga en términos diplomáticos de esto, pero de que el ciudadano ecuatoriano Rafael Correa esté cometiendo un delito de obstrucción a la justicia en el Ecuador. Es lo mínimo que tenía que haber hecho, es lo mínimo que podría todavía hacer, ¿no es cierto? Expresar, enviar una nota de protesta por lo que está ocurriendo. Él está utilizando su estatus de refugio como un mecanismo de impunidad para poder hacer estos delitos. Muy bien, te queda bastante claro. Finalmente, Martín Payares, ¿qué opinión tienes sobre la consulta popular que ha convocado el señor presidente Daniel Noboa? Son 11 preguntas, están enfocadas al tema de darle nuevas funciones a la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas de acuerdo al 158 de la misma Constitución de la República del Ecuador, que tiene las Fuerzas Armadas otra misión muy diferente a la que plantea en la consulta popular: consolidar las penas, por un lado, de narcotraficantes, sicarios y todo aquello, y finalmente aterriza en el tema de los casinos. ¿Qué opinión le merece el tema de la consulta del presidente Noboa? A ver, hay varias cosas, ¿no? Hoy escribí un análisis en Diario Expreso. Una, que
la mayor parte, creo que son 9 de las 11 preguntas, pudieron haberse hecho con un proyecto de reforma legal enviada a la Asamblea. Para eso tiene una mayoría ahí, ¿no es cierto? Para eso tiene este acuerdo que les llaman de gobernabilidad. Podía haber hecho eso, o sea, que por lo menos del salvoconducto de Glass sirva de algo. Nos hubieran ahorrado, creo que son $60 millones que cuesta la consulta. Luego es un set de preguntas donde no se plantea ninguna reforma institucional. Lo que dije hace un momento, ¿no? Parece que no hubiera ocurrido Metástasis, no hay ninguna reforma institucional en la justicia, en la judicatura. No pasó nada aquí no ha pasado nada. No se plantean temas polémicos, pero que creo que hubieran sido muy buenos, que se los podía volver a plantear, como el tema de la extradición, que hubiera sido, eso sí, un golpe muy duro al narcotráfico. La ley de extinción de dominio, que los políticos ecuatorianos no han querido aprobar porque saben que eso puede significarles un dolor de cabeza en el futuro. Entonces es una consulta inicua, que no plantea reformas de fondo que pueden ser tramitadas en la Asamblea sin ningún problema, y que tiene este colofón con lo de los casinos, ¿no? Esa me parece la pregunta más desconcertante de todas, porque ¿a quién se le ocurre en las actuales circunstancias, cuando yo me opuse a cuando se eliminaron los casinos en la consulta esa del 2012, durante el correísmo, pero las circunstancias actuales son otras del país. Se suponía que esta era una consulta para la seguridad y para la lucha en contra del crimen organizado, y ponen el tema de los casinos, que es lo perfecto para mejorar las condiciones de lavado del dinero, o sea, es lo perfecto para ayudar a las mafias a que laven el dinero, que no contribuye en nada a la seguridad del país. No es un tema que vaya a crear cientos de miles de trabajos. O sea, ¿por qué no puso una pregunta sobre nuevas modalidades de empleo? Pero pone esto de los casinos, que para mí personalmente lo único que huele es a que hay alguien interesado en un muy buen negocio, que son los casinos. Muy bien, Martín Payares, le quiero agradecer a usted, siempre invitado a este medio de comunicación. Le estaremos generando las invitaciones pertinentes, valga la redundancia, en otro momento más. Gracias por atender la entrevista a Radio Noticias Cuenca. Muchas gracias a ustedes y saludos a Cuenca.